¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo para Aprender, de todos los cursos que ustedes ya conocen, que son Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria, que llega a sus pantallas gracias a USMP TV Aprende con Todo. El programa de hoy está súper interesante porque no sé si ustedes se acuerdan que el gobierno de Fujimori nos acompañó desde el año 1990 hasta el año 2000. Sí, fue un gobierno con muchos aciertos porque ayudó a ponerle fin a la época del terrorismo y a incrementar la economía de nuestro país, pero también tuvo muchos errores. Pero precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre tres gobiernos posteriores al de Fujimori: el gobierno de Paniagua, de Alejandro Toledo y de Alan García. ¿Cuál fue el reto que tuvieron estos presidentes? Pues te cuento eso y mucho más en el siguiente video. Tú prepárate, ponte listo, porque esto recién empieza. Tiempo para aprender. Como ya sabes, Fujimori tuvo un largo gobierno de 10 años, entre 1990 al 2000, año en que se difunden los famosos Vladivideos, donde se ve a Vladimiro Montesinos entregando fajos de dinero a políticos, periodistas y artistas. ¿Recuerdas qué pasó luego de eso, Henry? En noviembre de ese mismo año, Fujimori viajó a Brunei y luego al Japón. Desde allí envió una carta al Perú que decía algo así: gracias por todo, renuncio a la presidencia. ¿Cómo crees que se sentían los peruanos? A. Engañados. B. Estafados. C. Molestos. D. Avergonzados. Pues todas las anteriores. Sí, lo sé. Yo pondría muchas más opciones. La gente se sentía estafada, engañada y con la idea de que todos los políticos eran iguales. Por eso, luego del gobierno de Fujimori, el reto fue recuperar la confianza de la gente en los políticos. En noviembre del año 2000, fue elegido Valentín Paniagua como presidente transitorio del Perú. ¿Cuánto duró su gobierno? Menos de 8 meses hasta elegir nuevo presidente, y hasta entonces tenía que recuperar la confianza de la gente. Paniagua, en su cortísimo gobierno, no se quedó sentado esperando las nuevas elecciones. Lo primero que hizo fue nombrar nuevos ministros. Para esto, convocó al célebre Javier Pérez de Cuéllar. ¿Sabes quién fue este señor? Javier Pérez de Cuéllar fue el quinto secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, un cargo muy importante. Además, fue candidato a la presidencia en el año 1995, quedando en segundo lugar después de Fujimori. Además, ha recibido un montón de condecoraciones y premios internacionales. Javier Pérez de Cuéllar fue nombrado por Paniagua como presidente del Consejo de Ministros y juramentaron otros ministros, en los cuales se encontraban reconocidos abogados, economistas y algunos exministros. Valentín Paniagua inició una campaña de transparencia administrativa y supervisión de todas las entidades públicas para retirar a quienes hayan sido parte de la corrupción durante el gobierno de Fujimori. En su gobierno se renovó el Poder Judicial, se liberó a 11 presos políticos encarcelados injustamente en el gobierno de Fujimori, pero una de las cosas más importantes que hizo fue la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La Comisión de la Verdad y Reconciliación. En el programa anterior habíamos hablado sobre el surgimiento de Sendero Luminoso y del MRTA, dos agrupaciones comunistas que querían expandirse por el Perú a la fuerza, dejando más de 60.000 muertes en 20 años. ¿Lo recuerdas? Bueno, Paniagua se solidarizó con los familiares de todas estas víctimas. Por eso mandó a crear un gran informe que recoja lo sucedido entre el año 1980 y el 2000, sobre la cantidad de víctimas, pérdidas económicas, atentados terroristas y las acciones militares. Paniagua también fomentó la creación de un sistema nacional anticorrupción para investigar actos de corrupción de trabajadores del gobierno durante la presencia de Fujimori. Fueron capturados y procesados varios políticos, y entre ellos al ex asesor Vladimiro Montesinos. Finalmente, Paniagua convocó a elecciones presidenciales en abril del 2001. En estas elecciones encabezaba las encuestas Alan García por el APRA. Y por otro lado, también estaba el señor Alejandro Toledo del partido Perú Posible, que en el año 2000 había encabezado la marcha de los 4 suyos en protesta a los reprochables actos de Fujimori. ¿Lo recuerdas? Bueno, en el 2001 pasaron a segunda vuelta Alan y Toledo, donde resultó ganador Toledo, con un 53% de votos y Alan con 47%. Así comenzaría una nueva era para el Perú. ¿Cómo le fue a Toledo en su gobierno?
Política, política y mucho más política. Luego de transmitirse por los medios de comunicación la plata con la que sobornaba Vladimiro Montesinos, la gente empezó a desconfiar de todos los políticos. Pero por supuesto que sí habían políticos que eran buenos, que eran honrados y muy justos, pero necesariamente luego del gobierno de Fujimori se necesitaba recuperar la confianza de estas personas, pero ya sin inflación ni terrorismo. Entonces llegó el gobierno de Alejandro Toledo desde el año 2001 hasta el 2006. Pero también debes de recordar cosas muy básicas como qué fue el Acuerdo Nacional o el Tratado de Libre Comercio. Veamos. ¿Qué es el Acuerdo Nacional? En su gobierno, Toledo convocó a una asamblea para crear el famoso Acuerdo Nacional, que son un conjunto de normas con el fin de definir cómo y por dónde sería el camino que los futuros presidentes tendrían que seguir para el desarrollo del país. Para crear el Acuerdo Nacional, se consultó a muchas personas, líderes de otros partidos políticos, representantes de comunidades y de la sociedad civil. Finalmente, este acuerdo del 22 de julio del 2002. Lista de objetivos: fortalecimiento de la democracia, desarrollo de la justicia, promover la competitividad del país y la afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado. En cuanto a la economía, Toledo mantuvo el modelo neoliberal con un aumento de las recaudaciones y promover la exportación de productos. Estas medidas permitieron un crecimiento económico del 5% al año. También creció la inversión privada y extranjera, la actividad minera y también se impulsó el Tratado de Libre Comercio o TLC. ¿Qué es el TLC? Es un acuerdo comercial entre dos o más países para que el intercambio de productos sea más fácil, reduciendo impuestos, aranceles y tanto papeleo. Sin embargo, este gran acuerdo no alegró a todo el mundo, pues este beneficio no llegaba a los más pobres. Del gobierno de Toledo se reconoce el Acuerdo Nacional y el TLC, el fomento del turismo, programas de vivienda, el manejo de la economía y el incremento de las exportaciones. Sin embargo, en el último año de gobierno de Toledo ocurrieron dos hechos significativos: el levantamiento de los etnocaceristas dirigido por Antauro Humala y el proceso de extradición del expresidente Alberto Fujimori. El país era democrático, con una economía estable y nuevamente elecciones presidenciales. En esta oportunidad estaban arriba en las encuestas Alan García y el ex militar Ollanta Humala. Y sí, fue necesario una segunda vuelta. El resultado, Alan García 52%, Ollanta Humala 47%. Increíblemente, el Perú dio una segunda oportunidad a Alan García. Pero en fin, veamos cómo le fue. Alan García se encontraba con un país sin terrorismo ni inflación, así que continuó la política económica que había dejado Alejandro Toledo. Por ejemplo, un logro importante fue la firma del TLC con Estados Unidos en el año 2007. Buena, Alan. Pero algo que no pudo librarse su gobierno fue de los conflictos sociales. Según la Defensoría del Pueblo, estos pasaron de 77 en el año 2006 a más de 200 en el 2011. Esto es un montón en cifras. ¿Y por qué ocurrieron los conflictos sociales? Por muchos motivos, Henry, pero principalmente por falta de acuerdo y de adecuada comunicación entre los pobladores y el Estado. Para que me entiendas mejor, veamos el caso más alarmante de conflicto social ocurrido en el Amazonas en el año 2009. El problema fue cuando el Estado permitió que varias empresas puedan entrar al Amazonas y extraer petróleo y gas del subsuelo, intentando desalojar a los nativos que vivían ahí desde cientos de años. En este conflicto fallecieron 33 peruanos que se enfrentaban entre sí, unos porque vivían ahí de la naturaleza y otros por explotar comercialmente la riqueza del subsuelo. A este acontecimiento se le llamó el Baguazo. El segundo gobierno de Alan García fue mejor que el primero. Se firmó el Tratado de Libre Comercio con países importantes como Estados Unidos, China, Corea del Sur o la Unión Europea. El analfabetismo se redujo a 1.5% anual y la finalización de la línea 1 del Metro de Lima fue uno de los mayores logros de García. Los conflictos sociales en el gobierno de García estuvieron relacionados por el ingreso de empresas extractoras de recursos naturales sin consultar a la comunidad. Sin embargo, el gobierno respetó la democracia hasta su final en el 2011.
Ahora es tu turno. ¿Cuál fue la medida más importante de Valentín Paniagua? La Comisión de la Verdad y Reconciliación. El Sistema Nacional Anticorrupción. Convocar elecciones para el año 2001. Muy bien. La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada para recoger toda la información de los afectados en los 20 años de terrorismo en el Perú. ¿Qué es el TLC? Acuerdo comercial entre dos o más países para intercambiar productos. Acuerdo con Estados Unidos para reducción de impuestos. Proyecto para establecer el rumbo del Estado en los siguientes años. Así es, el TLC o Tratado de Libre Comercio es un acuerdo entre dos o más países para el intercambio de productos, pero con reducción de impuestos, aranceles u otro tipo de barrera comercial. ¿Qué fue el Baguazo? Conflicto social en el Amazonas. Paro nacional en protesta del TLC. Conflicto social contra la corrupción y crisis. Muy bien. El Baguazo fue un conflicto social en Bagua, Amazonas, donde los nativos se oponían a la instalación de empresas extractoras de petróleo del subsuelo. Hoy aprendimos que en el año 2000, Alberto Fujimori renunció a la presidencia del Perú mandando un fax desde el Japón. Entonces entra como presidente transitorio Valentín Paniagua. Valentín crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación, un gran informe de todo lo ocurrido en los 20 años de terrorismo en el Perú. Su gobierno dura 8 meses, pues en el 2001 sale elegido nuevo presidente Alejandro Toledo. Entre las cosas que hizo Toledo en su gobierno está el Acuerdo Nacional, un conjunto de directrices que el Estado se comprometería a cumplir, y también los próximos gobiernos en cuanto a democracia, defensa de los derechos, justicia y sistema económico. El TLC es un acuerdo económico entre el Perú y otros países para el intercambio de productos, pero con reducidos aranceles e impuestos. Alan García llegó por segunda vez al gobierno en el 2006. Mantuvo el modelo económico, logró la firma del TLC con Estados Unidos en el 2007 y otros países desarrollados. Durante su mandato, aumentaron los conflictos sociales de 77 en el 2006 a más de 200 en el 2011, siendo el más importante el Baguazo. Los nativos del Amazonas no querían que las empresas extractoras de petróleo ocuparan sus espacios naturales, enfrentándose a la policía y donde resultaron 33 muertos. Casi siempre solemos fijarnos en los errores que cometen los demás, pero nunca nos fijamos en los que cometemos nosotros. Por ejemplo, si tienes un papel, estás en la calle y lo tiras al suelo, o te haces al dormido cuando estás en el bus para no darle el asiento a una persona mayor, o por último, copias en tu examen. A mí me molesta realmente que hayan personas que por flojera boten la basura o cáscara al piso, y encima cuando tú les preguntas que por qué hacen eso, son tan relajadas de responderte de que porque todo el mundo lo hace o la municipalidad lo va a limpiar. Pues hay que tener un poco más de consideración con las personas que sí contribuyen a tener una ciudad más limpia. A ver, ¿y por qué te digo esto? Por el simple hecho de que solemos quejarnos de los políticos, pero no nos ponemos a pensar cómo somos nosotros como ciudadanos. Por eso, si es que quieres una buena ciudad, compórtate como un buen ciudadano. ¿Sabías que? En el año 2001 se realizó el primer viaje de turismo en el espacio. Sí, y el afortunado fue el norteamericano Dennis Tito, que a sus 60 años cumplió uno de sus máximos sueños: pasar una semana en el espacio, convirtiéndose en el primer turista espacial de la historia. El precio, $20 millones. Luego de él vinieron otros multimillonarios como Mark Shuttleworth o N.Shet Sorry, que también quisieron estar más cerca de las estrellas. Pero eso no es todo. Dennis Tito contó que planea una futura expedición a Marte para el 2018. Sin duda, todo un aventurero. Ahora ya lo sabes.
La política suele ser un tema con muy poca importancia para muchos jóvenes, quizá porque tiene muy poca credibilidad o es algo complicado en nuestro país. Por eso te debes preguntar si es que tienes la vocación para servir a los demás en asuntos sociales. Quizás en algún momento tú puedas ser un gran líder o incluso trabajar para nuestro propio país. Así que chicos, hemos llegado a la parte final del programa. Como siempre les digo, encuéntrenos en nuestras redes sociales como Tiempo para Aprender en Facebook o @USMPTV en Twitter. Ya saben, estudien, sáquense un 20 esta semana y que les vaya súper bien. Y conmigo será hasta la próxima en otro capítulo de Tiempo para Aprender. No se pierdan la programación de USMPTV que está buenísima. Chao. En el próximo programa aprenderemos sobre la identidad nacional peruana. No te lo pierdas.